So where did we leave things? Así que ¿dónde dejamos las cosas? Where are the people of Israel? ¿Dónde está el pueblo de Israel? They're standing before their brother. Están allí, los hermanos están enfrente de su hermanito in Egypt. en Egipto. And their brother Joseph Y su hermano José invites them to come to Egypt, los invita a venir a Egipto, where their lives will be saved, donde sus vidas serán salvadas, because that is God's design. porque ese fue el diseño de Dios. And he recognizes why all these things happened, is so that your lives would be saved. Entonces, por eso sucedieron tantas cosas, para que sus vidas, las vidas de los hermanos de José, fueran salvadas. And their lives were to be saved not because that was the most important thing. Y no porque eso haya sido lo más importante. What was the most important thing? ¿Qué fue lo más importante? That the seed of Abraham continues, Que la simiente de Abraham continuara, so that every nation would be blessed. para que todas las naciones fueran benditas. Not just the children of Israel, or No the Jews, solamente los hijos de Israel, but all nations. sino todas las naciones. The Europeans, South Americans, North Europeos, Americans, suramericanos, norteamericanos, africanos, Australians, australianos, Asians, everyone. asiáticos, todos. Praise the Lord Alabado sea el Señor, that He saved the lives of the men of Israel, de que Él salvó las vidas de los israelitas, because that's why we are here. porque por esa razón hoy estamos aquí. So the people of Israel are in Egypt. Así que los israelitas están en Egipto. Joseph dies. José muere. But what is happening to the people of Israel? ¿Pero qué le pasa al pueblo de Israel? They're growing, Empiezan a crecer and they're becoming a great nation. y se empiezan a convertir en una gran nación. What did God promise to Abraham? ¿Qué le prometió Dios a Abraham? That his descendants would become a great nation. Que sus descendientes se convertirían en una gran nación. And it's happening Y está sucediendo right there in Egypt. ahí justo en Egipto. But a new Pharaoh rises who doesn't remember Joseph. Pero un nuevo faraón se levanta, quien no se acuerda de José. And he looks at the people of Israel, Y él mira al pueblo de Israel and he is afraid of them, y les tiene miedo. because they are in fact a great nation. Porque de hecho se habían convertido en un número grande de personas. So the first thing they did is that they enslaved the people of Israel. Así que ¿qué hacen? Que los vuelven esclavos. And what's another name for the people of Israel? ¿Y cuál es el otro nombre para las personas o los descendientes del pueblo de Israel? Hebrews Hebreos or Jews. o judíos. In this story they are called Hebrews. Y en esta historia aquí entonces son llamados hebreos. Now the Egyptians fear the Hebrews, Ahora, los egipcios les tenían miedo, but no matter how much they're put to work, porque no importa cuánto ellos trabajaban, they still multiply, aún se multiplicaban and they grow even more and more. y crecían más y más y más. So Pharaoh orders the death of all of the Hebrew male children, Así que babies. el faraón decreta la muerte de todos los bebés hombres. And so a woman, a Hebrew woman, Así que una mujer hebrea who was pregnant with a child, que estuviese embarazada de un niño, when she gives birth, she realizes that her son is going to be killed. cuando este niño naciera, ella se iba a dar cuenta que este niño iba a nacer simplemente para morir. So she takes a basket Así que esta mujer toma una cesta, and she lines it with tar así que la llena de paja, so that it would be waterproof, exacto, so that it would be waterproof. para que entonces esta cesta se vuelva a prueba de agua. And she puts her baby in the basket, Así que pone el bebé en esta cesta and she, in trusting God, sets him adrift in the water. ella, confiando en Dios, entonces la pone en el río y el río se la lleva. She knows Ella sabe, that there are Egyptian women just downstream. ella sabe que hay mujeres egipcias justo allí,
ahí en ese río. And she prays and hopes that these women will find the baby and that they will fall in love with him and take him in as their own. Así que ella ora y le pide a Dios de que alguna de esas mujeres tome a este bebé, se enamore de él y lo cuide y lo proteja. And what a coincidence. Y qué coincidencia. There's no such thing as coincidence. Eso no existe, hermano. It happens to be the daughter of Pharaoh himself. Fue la hija del faraón mismo quien lo encontró. And she finds this child in the basket, Y encuentra a este niño en la cesta and she takes him out of the water, y ella lo saca. and she names him the Egyptian name, which means I drew you out of the water, Y lo nombra con el nombre que traducido del egipcio es te saqué del agua, Moshe, Moshe, or Moses. o Moisés. And she names this child Moses and raises him as her own. Así que toma a este niño y lo cría como suyo. And he grows up in the house of Pharaoh. Así que él crece en la casa del faraón. And one day, when he becomes a man, Y un día se convierte en un hombre it is revealed to him who he really is. y se le es revelado quién él es en realidad. Actually, it had been revealed earlier to him as a child, Como niño ya se lo había revelado en realidad antes. but when he is a man, he sees an Egyptian beating a Hebrew slave. Pero cuando él ya es mayor, él ve a un egipcio azotando a un hebreo. And so he decides to take things into his own hands, Así que él decide tomar venganza por propia mano and he murders the Egyptian. y mata al egipcio. And because of this, he is forced to flee into the desert. Y como sucede eso, entonces él huye al desierto, Where coincidentally, donde coincidencialmente, no such thing as coincidence, eso no existe, hermano, he encounters a burning bush. encuentra una zarza ardiendo. And the voice of the Lord says to him, Y la voz del Señor le dice, take off your shoes, this is holy ground. sácate los zapatos, las sandalias de tus pies, porque lo que pisas es santo. And God tells Moses, I have a job for you to do. Y Dios le dice a Moisés, te tengo un trabajito. He says, you are going to return to Egypt, Vas a regresar a Egipto and you are going to convince the Egyptians to let the people go. y vas a convencer a los egipcios que dejen ir al pueblo. That is not true. Eso no es verdad. What God tells him is that I Lo que Dios les dice es que yo will harden their hearts, voy a endurecer sus corazones and they're not going to want to let the people go, y ellos no van a querer dejarlos ir. but I am going to demonstrate my glory Pero voy a demostrar mi gloria and my power y mi poder by defeating the Egyptians al derrotar a los egipcios and rescuing your people. y rescatar tu pueblo. And Moses says, well, I don't have words to say. Y Moisés le dice, pues bueno, yo no sé hablar. He says, you don't need words. Y él le dijo, no te preocupes, I'll give you words. yo te daré tus palabras. And so Moses returns to Así Egypt, que Moisés regresa a Egipto and he goes before Pharaoh. y él se presenta ante el faraón. And he says, let my people go. Y él le dice, deja ir a mi pueblo. And Pharaoh says, no. Y el faraón le dice, no. And how does God demonstrate his glory? ¿Y cómo Dios demuestra su gloria? Que destruyen los dioses de los egipcios. Okay. This is the time when God sends 10 plagues upon the people of Egypt. Aquí está cuando Dios manda 10 plagas al pueblo de Egipto. And these aren't just random plagues. Y estas no son solamente plagas al azar. Each one of these plagues is designed to display God's sovereignty over nature. Aquí estas plagas están demostrando la soberanía de Dios en la naturaleza. Which is very important Lo cual es muy importante because the gods of the people of Egypt porque los dioses del pueblo de Egipto personified nature. personificaban a la naturaleza. One of their main gods Uno de sus dioses principales was the river. era el río. The river was what brought them life. El río era lo que les daba vida. And so what does God do to the river? Así que, ¿qué le hace Dios al río? He turns it to blood. Lo convierte en sangre. Why blood? ¿Por qué en sangre?
It's not the river that gives life. No es el río lo que da vida. Life is in what? La vida está en The blood. La Life is sangre. in the blood. Again, going back to that idea Así que volviendo a la idea that is going to require blood de que hay que requerir o se requiere sangre to bring man back into fellowship with God. para traer a los hombres de vuelta a la comunión con Dios. What else did what else did the Egyptians worship? ¿Qué más adoraban a los egipcios? They worshiped locusts. They worshiped Adoraban a las langostas, flies, a las moscas, cattle, al ganado, and storms. a las tormentas. All these things that were represented by their gods. Todas estas cosas eran representadas por su Dios. One by one, God destroys. Una a una Dios las destruye. And finally, Y finalmente, the Hebrew people are able to escape Egypt. los hebreos pueden escapar o salir de Egipto. When God brings a plague upon the firstborn of all creation in that area. Cuando Dios decide traer la plaga de los primogénitos de esa área. What did it require of the people of the Hebrew people? What did it require the Hebrew people to do in order to not be affected by this plague? Ahora, ¿qué se requería para que los hebreos no fueran afectados por esta plaga? Again, we're talking about blood. Otra vez estamos hablando de sangre. See how important this is. ¿Sí se da cuenta lo importante que es? God instructs them, take the blood of a lamb, Dios les instruye de que deben coger la sangre de un cordero, which would require that lamb to be killed, lo cual lleva la idea de que el cordero debía ser a substitute, aniquilado como sustituto, so that you don't die, you kill this animal. para que entonces no mueras, entonces maten a este animal And you apply this blood to your door. y aplíquele esa sangre al marco de su puerta. And when death comes into Egypt, Y cuando la muerte venga a Egipto, death will pass over your door, la muerte pasará por tu puerta. and you are to forever commemorate this event Por encima de ella, de manera que vas a conmemorar este evento with a special meal, con una comida en especial, that you will eat the meat of the lamb, en la cual se comerá la carne del cordero. you will eat bread without yeast, Vamos a comer pan sin levadura you will eat bitter herbs, y hierbas amargas. and you will drink several cups of wine. Y vamos a tomar varias copas de vino. And they call this the Passover feast. Y esto se le llamaba como el banquete de la Pascua, And what was it designed to make them understand and remember? lo cual fue diseñado para hacerles recordar este evento. They were released by bondage. They were released from their bondage. Ellos fueron soltados de su cautiverio, They were protected from death fueron protegidos de la muerte. by what? ¿Por qué? By God Por Dios and the sacrifice that He arranged. y el sacrificio que Él ordenó. The reason they even had a lamb to sacrifice is because God gave that to them. Incluso la razón por la cual ellos sacrificaron un cordero es porque fue Dios mismo quien se los dio. They were never to see this as a way for them to gain protection or salvation by themselves. No se supone que iban a tomar esta figura para ganar salvación o protección por sus propios medios. That they required redemption. Ellos necesitaban la redención. That they needed to be bought back out of Egyptian bondage Ellos necesitaban ser traídos del cautiverio de Egipto and brought into God's fellowship again y ser traídos de vuelta a la comunión con Dios, and returned to the land that God had promised their father Abraham. a la tierra que Dios había prometido al padre Abraham. You see a picture. Si ve la imagen, What does this represent? ¿qué representa esto? That you are bought out of slavery, Que usted es comprado y sacado del cautiverio, purchased out of slavery, comprados
de su cautiverio o su esclavitud, by God's work por el trabajo o la obra de Dios and the blood of a lamb, y la sangre de un cordero, and taken out of this bondage y al ser liberados de este yugo and delivered into the promised land. y serles entregada la tierra prometida. Every one of us have gone through this very thing. Cada uno de nosotros ha pasado por este proceso. You see what's happening here. ¿Sí ve lo que está sucediendo, hermano? So the Hebrews escape. Así que los hebreos escaparon. Not only do they escape, but they take the plunder of Egypt. They take all the wealth of Egypt with them. No solamente que escaparon, sino que se llevaron las riquezas de Egipto. And God reminds them of his presence by providing a pillar of fire at night to light their way, Y Dios les recuerda su presencia a través de un pilar de fuego que sale en las noches. and a cloud during the day to shade them from the heat. Y una nube en el día que los protege del calor. And he carries them through the Red Sea by parting the water. Y los lleva a través del mar rojo partiendo el agua a la mitad. And when the Egyptians come in to destroy them, to kill them, Y cuando los egipcios vienen a matarles, a destruirles, what does God do? ¿qué hace Dios? He destroys death itself, Él destruye la muerte misma, which is a picture of what God has done in Jesus Christ. lo cual es una imagen de lo que Dios ha hecho en Jesucristo, That the power of death has been de destroyed. que el poder de la muerte ha sido destruido. There's about 4,000 sermons that you can preach from this story. Hay como 4,000 sermones que usted puede sacarse de este pasaje. Okay. So where are we now? Así que ¿dónde llegamos? The people of Israel have passed through the sea La gente de Israel había pasado por el mar by the hand of God, con la mano de Dios. and now they are in the wilderness. Ahora ellos llegan al desierto And they come to Mount Sinai. y vienen al monte Sinaí. And here is where God establishes yet another covenant. Y es aquí donde Dios establece un pacto nuevo, Because he wants these people to be set apart from all other people. porque Él quiere que se aparten o sean diferentes al resto de los pueblos. For what purpose? ¿Con qué propósito? Because he loves them more than everyone else? ¿Porque Él los ama más que a todos? Well, he does in a way, Bueno, en una forma así, but for a purpose. pero con un propósito. For his glory, Para su gloria, so that they would bring about Jesus Christ, so that all of us would be blessed. para que todos nosotros seamos bendecidos con la simiente de Jesús. So the story of Israel is the story of you and me. Así que la historia de Israel es tu historia y es mi historia. We don't want to look at this and say, oh, that's the story of the Jews. We're different. We're Gentiles. We're the New Testament. Entonces como que vamos a ver esa historia, como que no, esos fueron solamente los hebreos, los judíos, y no, nosotros somos los gentiles, somos una cuestión totalmente diferente. The story of the Old Testament is your story and my story. Esa historia es tu historia y es mi historia. So here we are at Mount Sinai, Así que estamos aquí en el monte Sinaí and God calls Moses up to the mountain, y Dios llama a Moisés a la montaña and he gives him the 10 y commandments. les da los 10 mandamientos. And what do the Hebrew people do while Moses is gone? ¿Y qué hacen los hebreos mientras se va Moisés? I don't understand what they're saying. You're gonna have to- They make an idol. What does this idol represent? ¿Qué representa este ídolo? What is the idol, by the way? ¿Qué es el ídolo, de hecho? It's a golden calf. Es un becerro de oro. Becerro. 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 ¿Por qué un becerro? ¿Por qué un becerro? Why You a, don't have to say it in English. I think he's saying it. What did he say? says that they came out from Egypt and they have this kind of Exactly. They're going right back to Egypt. están volviéndose a Egipto. Así es, hermano. In their minds, their God is still in Egypt. En sus mentes, su Dios todavía está en Egipto. You see, the calf, Si usted se da cuenta, ese becerro, a young bull, un becerro joven, because that's really what it was. It wasn't a little calf, it was a young bull. sino uno joven, no fue uno bebé, sino uno joven, un becerro joven. What does it represent to people? ¿Qué representa para la gente? Power Poder and fertility. y fortaleza. And that was what the people of Egypt worshipped. Y eso era lo que los egipcios adoraban.
And that is what humanism worships. Y eso es lo que adora el humanismo. That's what all the other religions teach. Eso es lo que las otras religiones enseñan. It's all about you and your power. Se trata de ti y de tu poder. And it's all about your fertility. Y se trata de lo que tú puedes hacer. And so they warp God's gift of sexuality. Así que ellos toman el regalo de Dios de la sexualidad And they tell you, you use it in any way that makes you happy. y le dicen, no, úsela como usted le haga feliz. Because it's all about you. Porque esto se trata es de ti. And this is all represented in the calf. Y todo esto se representa en este becerro. And so Moses comes down from the mountain Así que Moisés viene del monte and he hears the people celebrating. y él ve a la gente celebrando And they're dancing around this idol. y bailando alrededor de este ídolo. And in his anger, he throws down the tablets, Y en su ira tira las tablas de los mandamientos, which is very providential as well. que también es providencial. Because what later happens is that God takes and writes the commandments himself with his own finger. Lo cual lleva a que Dios luego escribe los mandamientos con el propio dedo suyo On a new set of stone tablets, en unas nuevas tablas de piedra, showing that he is faithful. mostrando de que el Señor es fiel. Despite their complaining, A pesar de sus quejas, despite their unbelief, de su falta de fe, God affirms the covenant that he made with the father Abraham, Dios afirma el pacto que había hecho con el padre Abraham, that the promise is que la unconditional. promesa es incondicional. But Sin embargo, God expects the people of Israel Dios espera que la gente, el pueblo de Israel, to be a light sea una luz to the Gentiles, to the para los nations. gentiles, para las demás naciones. They are supposed to reflect God's glory Se supone que ellos deben de reflejar la gloria de Dios, because God's desire is to be glorified and worshipped by all nations. porque Dios desea que sea glorificado y exaltado en todas las naciones. So he sets Israel aside not because they're so special. Let me say this differently. He sets Israel aside not because they are better, Así que no pone a los israelitas en un lugar aparte, no porque sean mejores, but because they have a special purpose. sino porque tienen un propósito especial. And because of their special purpose, Y a causa de este, God is going to deal with them differently. Dios va a tratar con ellos de una forma diferente. He's going to have greater expectations. Va a tener más grandes expectativas. He's going to give them greater blessings. Les va a dar bendiciones más grandes And he is going to give them better y opportunities. les dará mejores oportunidades. And he will do the same for you and me. Y hará lo mismo por usted y por mí. Because God has called us out of the world. Porque Dios nos ha llamado a nosotros fuera del mundo And he's given us special y gifts. nos ha dado dones especiales. Many of you have the gift of preaching, Tal vez algunos de ustedes tienen el don de predicar, the gift of teaching, de enseñar, the gift of leadership, del liderazgo. and God has put this in your heart. Y Dios ha puesto esto en su corazón And he has set you apart for a purpose. y le ha apartado a usted con un propósito. And he will bring you blessings through this. Y a través de esto Dios le dará bendiciones. But his purpose is so that you will bring the gospel to the nations. Pero su propósito es que usted lleve el evangelio a las naciones. And so therefore he has a greater expectation of you. Así que por eso Dios tiene una expectativa mucho más grande. Do any of you have children? Do any of you have children? ¿Alguno de ustedes tiene hijo? No, not yet. Well, Hector does. Bueno, el pastor Héctor, sí. When you have children, Cuando usted tenga hijos, you love your children. ame a sus hijos. And you give them, you teach them, you discipline them Ámelos y disciplínelos because you love them. porque usted le ama. And you have expectations of Y them. usted tiene expectativas I en ellos. expect my children to behave in a certain way Yo espero que mis hijos se comporten de cierta forma so that they can receive blessing para que ellos reciban bendiciones, because I love them. porque los amo. And God expects those of us who are his children Y Dios espera de aquellos nosotros que somos sus hijos to respond in a certain way que respondamos de cierta forma because he loves us. porque nos ama, And when we don't, y cuando nosotros no lo hacemos, he disciplines us. Él nos disciplina. He doesn't discipline everyone. Él no disciplina a todos, sepa eso. He expects those who are his Él espera que aquellos que son suyos to view everything that happens, even pain, vean todo lo que sucede, incluso el dolor,
as discipline. como una disciplina. And he gives us the ability to see it that way Y Él nos da la habilidad de verlo de aquella forma, because you are his. porque usted es de Él And he gives you gifts y Él les da a usted dones different from other people. diferentes a los de los demás And he expects you to use them. y Él espera que usted los use. So, it's like a fire in your bones. Así que es como un fuego en sus huesos. And we're going to talk about that when we study Jeremiah. Y vamos a hablar de eso cuando veamos a Jeremías. You may not want to exercise your gifts, Tal vez usted no quiera ejercitar sus dones, but you have no choice pero hermano, usted no tiene otra opción, because God will discipline those whom he loves. porque Dios disciplina a aquellos los cuales Él ama. And he will turn up the heat Y Él va a subirle el calor until you do what he wants you to do, hasta que usted haga lo que Dios quiere que usted haga, like a fire in your bones. como un fuego en sus And huesos. sometimes fire hurts. Y a veces el fuego quema. So let's move on. Así que continuemos. God gives the people of Israel very specific instructions Dios le da al pueblo de Israel instrucciones muy específicas. how to worship him, Cómo adorarle. that they should be separate from the other people Que around. ellos se separen de los pueblos aledaños. So he gives them the law, Así que les da la ley and he gives them specific instructions on how to worship him. y les da instrucciones específicas de cómo deben adorarlo. And he gives them instructions on how to build a tabernacle. Le da instrucciones incluso cómo construir un tabernáculo. Tabernacle is just a large tent. Un tabernáculo era en ese entonces, pues es todavía una tienda bastante grande. And he gives them instructions how to build the tabernacle, Y les da instrucciones de cómo construir ese tabernáculo, how to furnish the tabernacle, cómo deben amoblar el tabernáculo, how to keep it clean, cómo mantenerlo limpio and how to provide for the worship of the people y cómo proveerle para la adoración del pueblo. by setting aside a people who will serve in the tabernacle, the priests. Al apartar un pueblo en específico para que sirviera en este tabernáculo. And he's beginning to paint a picture Así que él está empezando a pintar una imagen of his providence for God, for his people, for his de chosen su people. providencia para aquellos quienes él ha escogido. Because everything about the design of the tabernacle, Porque todo aquello en el diseño del tabernáculo, every piece of furniture in the tabernacle, cada mueble en el tabernáculo, all of the tasks that the priests have to do todas las tareas que el sacerdote debe hacer, are pictures of what Jesus does for us. son imágenes de lo que Cristo hace por nosotros. Every single one. Cada una de ellas. If we had more time, I'd go through each and every one of them. Perhaps maybe this is something we can come back and do later. Tal vez si me da tiempo voy a ir en cada una de ellas. Voy a volverme. Tal vez si tenemos más tiempo de hacerlo. But God's plan is also pictured in the clothing and the instructions that he gives to the priests. Pero incluso se da también a conocer por medio de la vestimenta y la instrucción que le da a los sacerdotes. Exodus 28. Éxodo 28. It's what we see is minute details, Lo que vemos aquí son diminutos detalles, down to the very color e incluso hasta el color of the yarn that they weave, de la vestimenta que usan. and the stones that are supposed to be sewn into the Y fabric las piedritas que deben ser cosidas en él are described in specific detail. son descritas en específico. And all of the clothing that they wear Toda la ropa que usan has a specific purpose based on what the priest is doing. que tiene un propósito en específico de acuerdo a lo que el sacerdote hace. But one of the things that he says is important that we remember later Así que hay una cosa que debemos recordar que es importante. is he tells the priests to make their tunics, their jackets, if you will, their robes, out of linen. Lo que él les pide es que los sacerdotes hagan estas túnicas out of Linen. el lino. Linen is what sets these priests apart from everybody else. El lino es lo que los diferencia o los aparta del resto. And so therefore linen takes on a symbol all of its own.
Así que el lino toma un significado por sí mismo, And what we'll learn in the book of Jeremiah lo cual aprenderemos en el libro de Jeremías. is that Israel is to be linen to the nations. Y es que el pueblo de Israel será vestida de lino en frente de las naciones, Because they serve the purpose of the priests to the nations. porque ellos sirvieron como sacerdotes a las naciones. But that's for later. Pero eso va después. So, Así que the people of Israel are in the wilderness. la gente de Israel, el pueblo de Israel, está en el desierto And they're ready to enter into the promised land. y están listos para entrar a la tierra prometida. And they come to a place called Kadesh Barnea. Y vienen a un lugar llamado Cades Barnea. And they look out over the land. Y ellos miran la tierra. It's the land that God had promised them. Es la tierra que Dios ha prometido. And they decide to send in 12 spies. Y ellos deciden enviar a 12 espías. And the 12 spies return with a report. Y ellos regresan con el reporte. 10 of them said, 10 de ellos decían, those people are too big for us. esos están muy grandotes para nosotros. These people, they're too numerous for us. Son demasiados para nosotros. We don't stand a chance. Nosotros no tenemos ni así de oportunidad. We don't believe that we can go there. No creo que podamos ir allá. What were they saying? ¿Qué estaban diciendo? We don't believe in Que no creemos en the power of God. el poder de Dios. They thought it was by their own power that they would enter in the land. Ellos pensaban que solamente era por el poder propio que ellos iban a entrar a esta tierra. But God set apart a remnant of the spies, Pero Dios apartó de esos espías un remanente, 2 men, 2 hombres, Joshua Josué and Caleb. y Caleb. They said, Ellos dijeron, we can go there podemos ir and we can be victorious y podremos vencer. because God fights for us. Porque es Dios quien pelea por nosotros. And so we see the principle of the remnant again and Así que again. nuevamente vemos el principio del remanente una y otra vez. But because the 10 spies did not believe, Pero como los 10 espías no creían, the people of Israel had to wander in the desert for 40 years. la gente del pueblo de Israel tuvo que vagar por el desierto durante 40 años. And an entire generation of people died there Y una generación entera murió en ese lugar because of their unbelief. a causa de su falta de fe. So after the 40 years, Así que después de los 40 años, God has prepared his people, Dios ha preparado a su pueblo, a new generation has arisen, una nueva generación se ha levantado and Joshua and Caleb are the only survivors. y solamente Josué y Caleb son los únicos sobrevivientes. Even Moses has died. Moisés ya ha muerto. Moses, just before his death, however, Justo antes de su muerte, he reminds the people él le recuerda al pueblo that if they obey God, they will be blessed. de que si obedecen al Señor serán bendecidos, But if they disobeyed, they would be cursed pero si desobedecen serán maldecidos and scattered throughout the earth. y esparcidos por la tierra. This is a demonstration of God's standard of holiness, Esa es una demostración de la santidad, del estándar de santidad de Dios. that when God's standard of holiness goes unmet, and it is always goes unmet, Que cuando el estándar de Dios no es cumplido, que siempre es así, God will punish. Dios castigará. God gives Israel a standard. Dios le da a Israel el estándar. Does God expect that they will keep this standard? Dios espera de que ellos cumplan con ese estándar, The law? la ley, The 10 Commandments? los 10 mandamientos. When God gave them the commandments, did he say to them, I expect you to keep these? Cuando Dios le da los 10 mandamientos, Dios le dice, yo espero que ustedes cumplan esto. Yes, he does tell them this. Sí, sí les dice. But he knows Pero Él sabe that they are unable to de meet que that standard. ellos no pueden cumplir con ese mandato. Yet God punishes them
Sin embargo, Dios los castiga and by doing so, y haciendo tal cosa, that he demonstrates to the whole world, Él le demuestra a todo el mundo, to all nations, a todas las naciones, that God never leaves sin unpunished. de que Dios no deja ningún pecado sin ser castigado. See, even the people of Israel need a Savior. Incluso los israelitas necesitan un Salvador. They need God's grace. Ellos necesitan la gracia de Dios. Only by God's grace can they be restored to God's favor. Solamente por la gracia de Dios ellos pueden ser restaurados a una relación con Él. So Moses dies on Mount Nebo, Así que ahí está Moisés, unable to enter into the land, sin poder entrar a la tierra prometida, and he passes on leadership to Joshua. y Él le da el liderazgo a Josué. And Joshua leads the people across the Jordan River, Y Josué guía al pueblo a través del río Jordán, and the people enter into the land, y el pueblo entra a la tierra, and God parts the river just like he parted the sea for their ancestors. y Dios parte el río Jordán justo como había sucedido con el Mar Rojo antes con sus ancestros. And when they go through, Joshua sets up a memorial remembering what God had done. Y luego levanta un memorial con Josué para recordar lo que había sucedido. The Hebrew people were instructed to conquer and destroy the inhabitants of the land. Los israelitas habían sido instruidos para destruir a toda persona que vivía en esa tierra. But what we see in this commandment is what we see over and over and over in the life of Israel. Pero eso es lo que vemos una y otra vez en la vida de Israel. God tells them to do something, Dios les dice que hagan algo and they fall short. y ellos se quedan cortos. Over and over. Una y otra vez. God says, do this, Dios les dice, hagan esto, and they fall short. y ellos no lo hacen. And because they don't conquer all the land as they were instructed, Y como ellos no conquistaron toda la tierra que les fue asignada que conquistaran, the Canaanites remained in the land, los cananitas siguieron allí en esa tierra, and the people of Israel began to intermarry with the people of Canaan, y los israelitas empezaron a casar con los cananitas, and their religion y su religión became corrupted se corrompió by the people around them. por la gente que estaba alrededor. And God was saying, do not mix with them, Y Dios les decía, no se mezclen con ellos, they will destroy you. porque los destruirán. But that's exactly what they did. Pero fue exactamente lo que hicieron. And I want you to understand there were three main false gods in Canaan at the time. Y quiero enseñarle que en ese tiempo habían tres dioses principales entre los cananitas. And all of the false gods that we're going to encounter in our studies over this week, Y todos los dioses que vamos a ver en el estudio de esta semana they are personifications of these three gods. son personificaciones de esos tres dioses. The first was Baal, B-A-A-L, Baal. El primero era Baal. Baal was a god created in man's image. Era un dios creado a la imagen del hombre. Very important to understand this. Es muy importante entenderlo. The god Baal El dios Baal could be represented by the king podría ser representado por el rey or a statue o una estatua or anything of power o cualquier cosa de poder that represented man and his power. que representara al hombre y su poder. God in man's image. Dios a la imagen del hombre. And this is exactly what we see today in humanism Y eso es exactamente lo que vemos hoy en el humanismo and in false religions. y en la falsa religión. Is God in man's image. Es un Dios a la imagen del hombre. The next deity was Asherah. La próxima deidad es Astoret. Astoret is the queen of heaven. Astoret era la reina del cielo. Where do we hear this? ¿Dónde escuchamos esto? Maria, sí. Why do you Virgin think, Mary. why do you think that this became a part of Roman Catholicism? ¿Por qué crees que esto se volvió parte del catolicismo romano? It's within the nature of man. Porque está en la naturaleza del hombre. The queen of heaven La reina del cielo was the goddess of sexuality, era la diosa de la sexualidad, represented by the mother.
of all creation. representada por como la madre de toda la creación. Now, the nation's corrupted sexuality, Ahora, la nación corrupta por la sexualidad, and we see this in other religions as well. y podemos ver esta imagen en muchas otras religiones, The corruption of sexuality. la corrupción de la sexualidad. So, what do we see? We see God in man's image, Así que vemos Dios a la imagen del hombre, a corruption of sexuality, una corrupción de la sexualidad, and then we see the third God, which is the God Dagon. y luego vemos al tercer Dios que es Dagón. Dagon. Dagon is the God of work. Dagón es el Dios del trabajo. Where I live, Donde yo vivo, work is a God. el trabajo es un Dios. Whenever you meet someone, Cuando usted conozca a alguien, first question is, la primera pregunta es, what do you do? ¿a qué te dedicas? What is your God? ¿Cuál es tu Dios? I'm a lawyer. Bueno, yo soy un abogado, I'm a doctor. soy un doctor, I'm a bricklayer. soy un constructor, The God of work. el Dios del trabajo, The God of what I construct with my hands. el Dios que yo construyo con mis propias manos. We're almost done. Estamos casi terminando, tranquilos. I know it's getting hot in here. Yo sé que se está poniendo como un poquito caliente. So the God of work, where did we see Así que, ¿dónde vemos? earlier on, where men were taking with their own hands and building a way to reach God? ¿Dónde vemos en la parte de la historia donde el hombre empieza con sus propias manos a construir su propio Dios? In Babel, right? Exactly. We see these stories repeated over and over again. Vemos que la historia se repite una y otra vez. So finally, eventually, Así que finalmente the people of Israel el pueblo de Israel are distributed throughout the land son esparcidos por la tierra, based on what tribe they were in. les es distribuida una parte de la tierra de acuerdo a la tribu en la que ellos estaban. And the tribes were named according to the son of Jacob. Esas tribus fueron nombradas de acuerdo a los nombres de los hijos de Jacob, Except for Levi, or Levi. a excepción de Leví. Why did the tribe of Levi not receive land? ¿Por qué la tierra de Leví no recibió tierra? Because they were set apart to be priests. Porque ellos fueron apartados por Dios para ser sacerdotes. And the people of Israel were to support them in their work. Y el pueblo de Israel con su trabajo se suponía que debían apoyarles a ellos. Now, go ahead and turn on the projector. I got one thing to show and we'll be done in 2 minutes. Vamos a encender nuevamente el proyector, una imagen más. The sons of Jacob Los hijos de Jacob, each received one allotment of land, cada uno recibió una cantidad de tierra, but Jacob's favorite son, pero el hijo favorito de Jacob, Joseph, José, did not receive any land by his own name. no recibió ninguna tierra con su propio nombre. Instead, his 2 sons En lugar de eso, sus dos hijos, each received an allotment of land. cada uno recibió una parte de tierra. So that's how we have 12 allotments of land, Así que por eso tenemos 12 formas de tribus, even though Levi does not receive land. aunque Leví no recibió ninguna. Okay, so here let's see if we can see this. Ahí a ver si lo podemos ver. Simeon, Ahí abajo tenemos a Simeón, Reuben, Rubén, Judah, Judá, Benjamin, Benjamín, Dan, Dan, Ephraim, Efraín, Gad, Dan, Gad, Gad. en español es Gad. Okay. And then we have Manassas Occidental, Tenemos a Manasés occidental Manassas Oriental. y a Manasés oriental. Manassas was the son of Joseph. Manasés fue uno de los hijos de José. Issachar, Isaacar, Zebulun, Zabulón, Asher. Aser, ¿Dónde está Efraín? ya lo mencionaste, Right here. Ephraim, y Efraín, the other son of Joseph. el otro hijo de José.
Ephraim and Manasseh. Ahí están los dos, Efraín y Manasés. Now it's important to remember Ephraim Ahora, es importante recordar a Efraín as we move into the rest of this week. mientras nos vamos moviendo en las enseñanzas de esta semana. Because remember how I told you that the tribe of Judah, Porque si se acuerda que la tribu de Judá, the people of Judah began calling themselves, began to call themselves Judahites. porque los mismos ellos, la gente de Judá se empezaron a llamar como judaítas o judíos, Because the tribe of Ephraim porque la tribu de Efraín represented the most powerful of all of the other tribes. representaba la más poderosa de todas las tribus. When there was a division, Cuando hubo una división, the people of Judah retained the name Judah, la gente de Judá retuvo el nombre de Judá and oftentimes the people outside of Judah y algunas veces la gente que estaba fuera de Judá retained the name Ephraim. retenía también el nombre de Efraín. Also, they called themselves Israel, but oftentimes they would call themselves Ephraim. Se llamaban israelitas, pero a veces también se llamaban a sí mismos de Efraín. So as you're reading through the prophets and you read about Ephraim, Así que cuando usted lea a los profetas y lea a Efraín, that is another name for the other tribes other than Judah. está hablando de las otras tribus fuera de Judá.